He titulado el tema de hoy, el temor de Dios lo es todo. El temor de Dios lo es todo. Y para ello he tomado como base para desarrollar nuestro tema el libro de Eclesiastés, capítulo 2, verso 13, libro del predicador. Y dice así la palabra del Señor en Eclesiastés capítulo 12, verso 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Escuche cómo dice esto: porque esto es el todo del hombre. Temer a Dios y guardar sus mandamientos es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Oramos. Padre, te damos gracias por tu amor y por tu bondad y por esta palabra, la cual pedimos, oh Dios, que nos sea revelada en este momento y en esta hora santa. Rogamos que nuestro entendimiento reciba la luz de tu palabra, de modo que al terminar esta meditación salgamos transformados, salgamos con una nueva visión, salgamos, oh Dios, exponenciado en tus caminos. Hoy te pedimos, oh Dios, que nuevamente donde llega esta palabra, el reino de los cielos se establezca, y mientras que se establece tu reino, se abren los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos, se suelta la lengua del mudo y del tartamudo. Hoy declaramos gozo y alegría, hoy declaramos libertad y bendición, pues donde está, Señor, tu espíritu hay libertad, y tu pueblo dice amén, amén y amén. El temor a Dios es todo. ¿Sabe? Una de las cosas que en lo personal me sorprende tanto en la religión como en las diferentes iglesias a las que he visitado o con los diferentes hermanos con los que he tratado, es la falta de temor de Dios que hay en sus corazones. Y sabe, no importa el grado de instrucción que tengan, no importa el estatus económico que puedan tener, no importa inclusive la cultura de donde vengan. Muchos dicen creer en Dios, pero desafortunadamente con sus hechos declaran que niegan a ese ser que ellos dicen que es el creador, que es el sustentador, que es el rey del universo. Y hoy, aunque para muchos temer a Dios es una locura, porque no pueden concebir a un Dios que produzca miedo o temor, hoy vamos a demostrar con las Escrituras que precisamente el temor a Dios es el fundamento de una vida bendecida, de una vida llena de prosperidad, de una vida sembrada por la gracia y la misericordia de Dios. Que temer a Dios es lo normal, es lo correcto, es lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Pues de otra manera, cada uno caminaría en esta vida sin ningún freno y sin ninguna conciencia de lo que agrada o no al Señor. La gran pregunta es, ¿temes tú a Dios? Una de las cosas que descubrimos en la palabra de Dios es que todos los hombres de Dios, fueron jóvenes o ancianos, fueron adultos, fueron mujeres o niños o jóvenes, ellos tuvieron algo que los distinguieron y que resaltaron su personalidad en estas sagradas escrituras, en esta palabra inspirada por Dios. Y eso fue su temor a Dios. Abraham, llamado el padre de la fe, dice la Escritura que Dios le llamó su amigo. ¿Se imagina? No sé cómo te llamas tú, yo me llamo Pedro. Hay Marías, hay Santiago, hay Pablos, hay muchos nombres en nuestro mundo. Y te imaginas que tu nombre sea declarado por Dios y que cuando Dios declare tu nombre, Él diga, Pablo, mi amigo, Pedro, mi amigo. Que cuando Él pronuncie tu nombre, María, Elena, tu nombre, Felipe o Antonio, Él se refiere a ti como su amigo. Esto fue justamente lo que dijo el Señor en Isaías 41, verso 8, cuando dijo de Abraham, descendencia de Abraham, mi amigo.
Santiago capítulo 2, versos 23 hace referencia a este texto cuando dice que se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Cuando usted revisa la historia de Abraham es una historia singular, impresionante. Siendo de 65 años, Dios le dio una promesa y durante años esperó que esa promesa se cumpliera. Dios le dijo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Haré de ti una gran nación, saldrán príncipes de ti. Tus hijos serán como las estrellas, como la arena que está a la orilla del mar, tan innumerables que no podrán ser contados. Y su esposa era estéril y él era anciano. Así que desde el punto de vista humano era imposible que él podría tener descendencia. Sin embargo, con paciencia esperó y esperó hasta que el cumplimiento de la promesa vio luz en la vida de Abraham. La historia no quedó allí. Abraham había obedecido a Dios en todo y fue en un momento cumbre de su vida cuando Dios le pide a Abraham que le sacrifique a su hijo, a su único hijo. Abraham tuvo a su hijo a los 100 años, lo engendró a los 99 y pudo disfrutar de su hijo a los 100 años. ¿Se imagina eso? Sara, que ya tenía 85 años y que era una anciana prácticamente, había recibido poder sobrenatural de parte del cielo para poder procrear, para poder engendrar de su esposo. Y entonces fue en esta coyuntura que Dios le pide que le sacrifique a su hijo. ¿Sabe? Esta historia es increíble y marcó mi vida de una manera especial, porque cuando lo leí, y la historia está en Génesis capítulo 22, y quiero leer a partir del verso 9 hasta el verso 12, dice que cuando él preparó todo para ir a sacrificar a su hijo en el monte Moriah, que fue con unos siervos y llevó la leña y la puso sobre la espalda del muchacho, y cuando lo amarró y cuando ya lo iba a sacrificar, que levantó el cuchillo para sacrificarlo, dice la escritura, mire lo que dice el verso 9 de Génesis 22, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la peña. Yo no sé qué tanto pudo haberle costado a Abraham atar a su hijo, si él fue sumiso y se dejó atar. No sé qué fue la conversación, la Biblia nos relata qué conversación tuvo el papá con el hijo. Lo cierto es que fue una situación que yo no me quiero imaginar. O sea, imagínese lo que usted más ama, a su hijo. Si es padre o madre, eso es una cosa descabellada. Pero bueno, hay gente que se enamora de sus animales, de sus casas, de sus bienes. Pero imagínate que Dios te pida lo que tú más aprecias. Y Abraham estuvo dispuesto, a pesar de que había esperado durante muchos años la respuesta de Dios a su petición. Dios se la pidió y Dios esperaba de él una respuesta. Él pudo haberse negado. Sin embargo, Abraham entendió que desde el punto de vista humano, lo que él había recibido era un regalo de parte de Dios y que todo le pertenecía a él, que Dios le había dado la habilidad y el poder para poder procrear, para poder engendrar. Así que él obedeció al Señor. Y dice la escritura, verso 10, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Estaba en sintonía, no podía perderse ningún segundo. Y Dios le habló a través de este ángel y le dijo: Abraham, Abraham. Heme aquí, respondió. Dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas daño, ni le hagas nada, porque ya conozco. Escuche, ese acto de Abraham de estar dispuesto a sacrificar a su hijo
dio demostración de lo que había en su corazón. El ángel le responde de esta manera: porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Me gusta como dice la Nueva Traducción, lenguaje actual: no le hagas daño al niño. Estoy convencido que me obedeces. Es decir, la palabra temor, ¿verdad?, que temes a Dios, en esta versión es sustituida por esta expresión: estoy convencido de que me obedeces, pues no negaste a ofrecerme en sacrificio a tu único hijo. Mira cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente: no pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel, no le hagas ningún daño, porque ahora sí sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Dios no se convence mucho de nuestras lágrimas, ¿sabe? Aunque nuestras lágrimas pueden convencerlo. El salmista David escribió: ¿no están mis lágrimas en tu redoma? ¿Sabe? Podemos sentirnos afligidos cuando hemos pecado y dolidos en nuestro corazón, pero una de las cosas que más conmueve el corazón de Dios y que le demuestra fehacientemente que le tememos es cuando obedecemos. ¿Sabe? Cuando Abraham estuvo dispuesto a entregar su propio hijo, su único, el que él amaba, él le demostró con hechos que verdaderamente temía a Dios. ¿Sabe? Porque el que te da a ti las riquezas, el que te da a ti la vida, el que te da a ti la salud, el que te da a ti la virtud de pensar, de relacionarte, de tener un trabajo, de tener una esposa, de tener una familia, de vivir donde vives, de disfrutar todas las bendiciones, es Dios. Y Abraham entendió que todo lo que él había recibido, lo había recibido por gracia divina. Y que Dios da y Dios quita, y que Él es soberano y que nadie le puede decir lo que hace. Él entendió que Dios tiene todo poder y todo derecho. Por tanto, no le negó a él la petición que le había hecho. Y cuando él lo hizo esto, entonces Dios permitió que quedase registrado en las Sagradas Escrituras esa expresión: ahora sé, ahora entiendo que temes al Señor porque no me negaste lo que yo te pedí. Ahora, ¿qué es lo que nos está pidiendo el Señor? Sin lugar a la duda, Él nos pide básicamente la obediencia. Y esta palabra, que está muy trillada y que se dice mucho por los púlpitos y se dice mucho en las calles, a veces perdemos de vista el significado de ella. Y somos tan irresponsables que no cuidamos nuestra manera de hablar, no cuidamos nuestras actuaciones, no cuidamos nuestras actitudes, no cuidamos lo que Él nos ha pedido y tratamos la palabra del Señor, la cual es bendita y eterna, la tratamos de una manera irresponsable. El sabio Salomón disfrutó una vida como ningún otro ser humano sobre la tierra. Es el hombre más sabio después del Señor Jesucristo. Y él dijo en nuestro texto que el fin de todo el discurso, y él habló sobre el tiempo, él habló sobre muchos temas y tópicos, sobre la felicidad, él habló sobre la excelencia de la sabiduría, sobre las desigualdades de la vida, de la insensatez y de los votos a la ligera, sobre la vanidad y las injusticias de la tierra. Él cubrió todo el amplio espectro de la vida. Él disfrutó de la bebida, de las mujeres, de la alegría de las fiestas. Él pudo accesar a la sabiduría en su nivel más profundo. Él pudo hacer cosas que muchos seres humanos ni se imaginan que puedan hacer. Él edificó grandes palacios, edificó grandes construcciones. Él tuvo muchas riquezas y muchas mujeres y escuchó las más excelentes músicas. Lo que tú te puedas imaginar. Dice, no le negó
a sus ojos lo que desearon, ni sus oídos, ni a su boca lo que deseó. Al final de todo, este sabio hombre, llamado Salomón, el hijo de David, dijo que el fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo. Y él dio la razón por lo que temer a Dios es todo. ¿Sabe cuál? Esta es la razón. Porque Dios traerá a toda obra a juicio. ¿Sabe? Todo lo que hagamos, sea bueno o malo, esté encubierto o sea hecho a la luz, todo saldrá a la luz. La Biblia dice: y los libros serán abiertos. Y los hombres serán juzgados según las cosas que están escritas. Algunos no creen en esto. A algunos les parece como que salido de un cuento de hadas, pero es lo que dice la palabra del Señor. Por supuesto, temer a Dios es el principio de la sabiduría, como lo escribió Salomón. Cuando comenzamos a temer a Dios, comenzamos a entender realmente el propósito de Dios y los planes de Dios para nuestra vida. Jesús, el Hijo de Dios, vivió en esa unción de temor. El profeta Isaías, hablando sobre lo que sobre él habría de reposar, escribió de esta manera. Escuche lo que dice en Isaías capítulo 11, versos 2 al 3, hablando sobre la unción que habría sobre el Mesías. Y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder. Y escuche cómo termina: espíritu de conocimiento y de temor de Dios. Y sigue diciendo el verso 3: y le hará entender, hablando de Dios, diligentemente en el temor de Jehová. ¿Sabe por qué Jesús pudo someterse al plan de Dios? Porque le obedeció. ¿Y sabe por qué le obedeció? Porque le temía de manera reverente. Mire lo que dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 5, verso 7. Escuche: y Cristo, en los días de su carne, es decir, cuando estaba en su humanidad, cuando se hizo como uno de nosotros, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¡Wow! ¿Se imagina? El Hijo de Dios tenía un temor reverente a su Padre. Y esta es la razón por la cual nunca le desobedeció. Por eso es que estuvo siempre ceñido al plan de Dios. Y Dios, por haber tenido este temor reverente, no solamente le dio un nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, sino que la Escritura dice que a causa de ese temor reverente fue oído. Fue oído. Dios le dio fortaleza, Dios le dio la victoria, Dios le dio todo lo que requería en el plan eterno de Dios para que Él cumpliera su propósito eterno. Jesús, el mismo Hijo de Dios, nos declaró en Lucas capítulo 12, verso 5, que el temor a Dios era lo correcto en la vida del creyente. Él dijo: no teman a los que matan el cuerpo, yo les voy a decir a quién deben temer. Lucas capítulo 12, verso 5 dice: pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. La gente le teme a las cosas de la naturaleza: terremotos, maremotos, tsunamis, a volcanes. Le teme a las cosas del futuro, a las noticias políticas, económicas, a todas las situaciones que están ocurriendo en el mundo que están fuera de su control. Hay otros que tienen fobias,
como subirse en un avión o estar encerrado en un ascensor, o a las arañas, o a la gente. Hay gente que le tiene fobia a la gente, imagínense eso. Y hay, por supuesto, también temores demoníacos, que son los que nos descontrolan, o son los que descontrolan a las personas, que son las que los llevan a los manicomios. Son realmente miedos infundados, pero que rayan a la locura, que son inspirados por el mismísimo infierno. No hablo de ese temor. ¿De qué temor estamos hablando? ¿Qué es el temor de Dios? El temor a Dios, sin lugar a duda, es obedecer al Señor. Pero en el libro de Proverbios, capítulo 8, verso 13, nos da una idea un poco más general acerca de esto. Proverbios, capítulo 8, verso 13 nos dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Sabe? Todo aquello que Dios aborrece, nosotros deberíamos aborrecerlo. Todo aquello que Dios ama, nosotros deberíamos amarlo y abrazarlo. Ser temeroso de Dios es aborrecer el mal. Y Dios aborrece el mal, aborrece la mentira, aborrece el odio, la amargura, las contiendas, las disensiones, los celos, las iras, las griterías, las maldades, la maledicencia. Dios aborrece todas esas cosas. Y por supuesto nosotros deberíamos también aborrecerlas. Sin embargo, somos no solamente condescendientes con eso, no solamente mentimos, nos mentimos a nosotros mismos. Creemos que le estamos mintiendo a Dios, creemos que le estamos mintiendo a nuestros líderes, cuando en lo secreto hacemos cosas que son realmente vergonzosas. Algunos ven pornografía, algunos no se han podido librar de la masturbación, algunos tienen doble vida, algunos tienen una vida dual, tienen una cara en la iglesia y otra cara fuera de la iglesia. Dicen que aman a Dios, pero en el momento de que hay un mal negocio donde pueden hacer algo que defrauda a Dios, no les importa embarrarse de malas cosas por ganarse un dinero. Venden la bendición por un plato de lentejas, por cualquier cosa. La Biblia dice que aún por un bocado de pan prevarica el hombre. Es decir, compromete sus principios porque sencillamente tiene hambre. La grandeza de un hombre y de una mujer se prueba en medio de la dificultad. Y cuando hay que decir la verdad, pues debemos decir la verdad, aunque nos cueste, aunque nos quiten la cabeza. Alguien dijo por allí que por la verdad murió Cristo, ¿sabe? Eso sí es la verdad. Y el Padre aborrece la mentira hasta la máxima expresión. ¿Qué es el temor de Dios? El temor de Dios, ya Dios lo ha definido. Cuando le dijo a Abraham: porque me obedeciste, porque no me negaste lo que te pedí. Dios te ha pedido que a lo mejor termines con esa relación que te está haciendo daño y que te va a llevar al infierno. A lo mejor Dios te está pidiendo que ya dejes la vanidad de este mundo, que ya no esté compartido tu corazón en dos lealtades, amando al mundo y amando a Dios al mismo tiempo. Nadie puede amar verdaderamente a Dios si esa lealtad está dividida con el mundo, porque el amor del Padre, dice, no está en él. Cuando nosotros decimos que tememos a Dios, le obedecemos, no importa lo que Dios nos pida, aunque nos cueste. ¿Por qué debemos obedecerle al Señor? Porque Dios lo ordena. A Él sea vuestro miedo, a Él sea tu temor, dice el Señor. Y Él lo ordena porque cuando caminamos de acuerdo a su palabra, a sus mandamientos, a sus preceptos, a sus leyes, a sus decretos, de acuerdo a lo que Él nos ha ordenado, comenzamos a caminar en obediencia a lo que es bueno, porque Dios no nos va a ordenar o Dios no nos va a prescribir algo que vaya en contra de su propia naturaleza. ¿Sabe? Cuando Dios te pide que le pidas perdón a aquel que te ha ofendido, que dejes tu ofrenda en el altar y te reconcilies con tu hermano, esas son cosas que nos convienen. Cuando Dios nos dice que nos vistamos de amor,
que nos quitemos la amargura de nuestro corazón. Esas son cosas buenas. Cuando Dios te dice que a todos nos es honroso el matrimonio, pero que el hecho con mancilla a Dios le desagrada, que la prostitución le desagrada, que la borrachera le desagrada. Cuando nosotros comenzamos a alinearnos, casándonos, respetando a las novias y a los novios, no vendiendo nuestro cuerpo, porque este es templo del Espíritu de Dios. Cuando comenzamos a hacer este tipo de cosas, a Dios le agrada y Dios nos bendice. Dios quiere que sencillamente le obedezcamos, para que nos ordenemos y para que le obedezcamos y para que Él nos bendiga. Mira lo que dice el Salmo 128, verso 1 al 4. Eso es una joya que hay que leer siempre. Escuche, Salmo 128 del 1 al 4. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. ¿Sabe? La palabra bienaventurado significa feliz o afortunado. Aquel que teme a Dios, que ande en sus caminos. Verso 2. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. O sea, no te va a causar indigestión, ni te va a enfermar tu comida. Cuando temes a Dios te irá bien y tu mesa estará llena de alegría. Verso 3. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Es decir, será una mujer fructífera, bendecida, feliz, alegre. ¿Sabe? Cuando hay una mujer inconforme en el hogar, es porque sencillamente no estamos caminando en el temor de Dios. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. ¿Sabe? El olivo produce aceitunas y las aceitunas producen aceite de oliva. Esto era una cosa muy preciada en los tiempos bíblicos, porque del aceite se usaba para las lámparas, para la comida, para muchísimas aplicaciones. Los hijos serán una bendición, no serán una maldición. Cuando caminamos en el temor de Dios, Dios nos bendice con nuestros hijos, con nuestras mujeres. Dice, he aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Así será bendecido. Será bendecido fundamentalmente en su familia. Mira cómo dice la versión Dios habla hoy. Feliz tú que honras al Señor y le eres obediente. Mira cómo lo dice esta versión. O sea, el temor de Dios, en esta versión Dios habla hoy, la traduce como feliz el que honra al Señor y le es obediente o le eres obediente. Entonces, ¿por qué debemos honrar a Dios? ¿Por qué debemos obedecerle? Escuche, no tenemos tiempo para desarrollar este tema. ¿Por qué debemos obedecerle? ¿Por qué debemos porque Él es creador, porque Él es sustentador y porque Él es. Salomón lo entendió, porque vendrá un día de juicio, dice la Escritura. Debemos temerle y obedecerle porque vamos a entregarle a Dios cuenta. Para aquellos que hicieron bien, pero disciplina, castigo eterno para aquellos que caminaron a leyes. Porque Él es nuestro creador, porque Él sustenta. En este minuto de sostener tu vida, dejarías de existir, dejarías de ser. ¿Qué significa entonces que Él sea para nosotros creador, sustentador y juez? Significa que debemos amarle por encima de todas las cosas, por encima de los bienes materiales, por encima de nuestra familia, por encima de nuestra propia vida, porque dice la Escritura que debemos amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón.
Amar a Dios por encima de todas las cosas es hacerlo a Él primero en nuestra vida. ¿Sabe? Abraham pudo decir, este es mi hijo, mi único, me duele, no puedo, me destrozaría el corazón. Pero él entendió que todo venía de la mano de Dios y estuvo dispuesto a darle lo que Dios le pedía, porque Dios era el primero en su vida. ¿Es Dios el primero en tu vida? ¿Qué tanto le dedicas tú a la lectura de la palabra? ¿Cuánto dedicas tú a la oración? ¿Es Dios lo primero que tú ves en la mañana cuando te levantas? ¿O son las noticias? ¿Te levantas quejándote o te levantas adorando? ¿Te levantas agradeciendo o te levantas apesadumbrado, triste y acongojado porque tu vida es una vida desgraciada? Amarle, obedecerle y hacerle el primer lugar a Él en nuestra vida es reverenciarlo, es tener un temor reverente, es someternos a Él, es engrandecerlo, es reconocer que Él es Dios de dioses, Rey de reyes y Señor de señores. Honrarle a Él es darle lo mejor de nosotros, lo mejor de nuestras ofrendas, lo mejor de nuestro trabajo, lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestra vida, lo mejor de nuestras palabras, lo mejor de nuestras emociones y sentimientos, lo mejor de nuestros pensamientos. Honrar a Dios es tenerle en gran respeto, en gran estima, es exaltarlo, es adorarlo. Es Dios y nada más que la fuente de todo nuestro existir. Así que temerle a Dios no es tenerle miedo, ese miedo natural que siente la gente cuando está en peligro. No es un temor humano como tú lo conoces, una fobia, un miedo a estar en algún lugar o que no es nada de eso, ni tampoco uno demoníaco. Temer a Dios es engrandecerlo, es amarlo hasta la máxima potencia. Pero ¿cómo podemos, y con esto termino, cómo podemos despertar el temor de Dios en nuestras vidas? En el libro de Proverbios, capítulo 2, verso 1 al 5, nos da una receta, que es la receta de Dios para despertar en nosotros su temor. Proverbios capítulo 2, verso 1 al 5 lo dice de esta manera y con esto ya vamos culminando. Dice así la palabra de Dios. Proverbios 2, 1 al 5. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardaras dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia adhieres tu voz, si como a la plata la buscares y escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Cuando comenzamos a entender el temor de Dios y comenzamos a hallar el conocimiento de Dios, entonces comenzamos a entender que Dios muestra su bondad para aquellos que guardan sus testimonios y le obedecen y le temen. Quiero mencionar 5, 6 o 7 versículos rápidamente acerca de los beneficios del temor de Dios para tu vida. Escucha lo que dice. Capítulo 31, verso 19 de los Salmos. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que temen. ¿Sabes? Falta bondad de Dios sobre tu vida. A lo mejor se debe a lo poco que le temes, a lo poco que le honras, a lo poco que lo exaltas y adoras, a lo poco que Él es significativo para tu vida. A lo mejor no le has dado el primer lugar. Mira lo que dice el Salmo 34, verso 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. No aquellos que se acuerdan de Él solo cuando el agua la tienen al cuello, a la nariz, sino aquellos que le temen. Salmo 103, verso 3.
No, pero escucha, el Salmo 34, el mismo Salmo 34, verso 9 dice, temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Nada. Habrá salud, habrá bendición, habrá gozo y alegría, habrá provisión, pues nada falta a los que le temen. Tú demuestras tu temor a Dios cuando aborreces el mal, cuando das testimonio en tu trabajo, cuando das testimonio en la calle, cuando das testimonio en tus negocios, cuando das testimonio en la iglesia de tu buena conducta, de tu buen carácter, cuando caminas en amor, cuando dejas de murmurar, cuando dejas de criticar, cuando dejas de señalar, cuando dejas de juzgar. Ahí demuestras tu temor a Dios, porque estas cosas Dios las prohíbe. Salmo 103, verso 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que temen. ¿Saben? Le decimos al Señor, Señor, compadécete de mí. Pero somos tan prontos a criticar, somos tan prontos a murmurar, somos tan prontos a juzgar. ¿Sabe? Con nuestra lengua maldecimos y también bendecimos a Dios. Y el libro de Santiago dice, hermano, esto no puede ser así. Esto es un cortocircuito espiritual. No podemos recibir de Dios la bendición porque sencillamente no estamos caminando en obediencia. No estamos caminando en el temor de Dios. Salmo 128, verso 4. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Con su familia, con su esposa, con sus hijos, con su trabajo, la bendición de Dios. Así serás bendecido. Salmo 145, verso 19. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. La gran pregunta es, quizás esa respuesta a tu vida se ha detenido quizás por tu falta de temor a Dios. Te acuestas sin orar. Te levantas y sales a la calle sin orar, sin encomendarte a Dios. Lees la Biblia solamente una vez a la semana. ¿Dónde está tu temor a Dios? Y quiero con esto terminar. Escuchen. Malaquías, capítulo 4, verso 2. Mira qué texto. Mas para vosotros que teméis mi nombre, dice el Señor, para los que temen mi nombre, dice el Señor, se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas, y saldréis y saltaréis como terneros del establo. Es decir, que la salud está ligada al temor de Dios. Cuando somos irresponsables en nuestra vida, cuando no tenemos el cuidado de lo que dice el libro de Proverbios capítulo 2, verso 1 al 5, que es la receta de Dios, entonces el temor a Dios se convierte en algo que escuchamos en algún momento y que sabemos que existe, pero que no lo hemos experimentado. 4 cosas, de 2 en cada línea, que debemos prestarle atención. Número 1. Hijo mío, si recibieses mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Así que número 1, recibir es aceptar la palabra. No relativamente, sino a pie y juntilla. Obedecerle sin cuestionar lo que dice la palabra de Dios. Si recibiese mi palabra y guardares mis mandamientos. ¿Cuántos versículos te aprendes tú? ¿Cuántas veces has leído la Biblia de tapa a tapa? ¿Cuántas veces lees la palabra durante el día? ¿Te acuestas sin leer la palabra de Dios antes de acostarte? Sin levantar y al levantarte, ¿la lees? Recibirla y guardarla, número 1. Número 2, haciendo estar atento tu oído y sin inclinar tu corazón a la prudencia. Eso nos habla de estar atento, es prestar atención, no leerla de corrida. Es ponerle sentido a lo que estamos leyendo. Es escucharla con atención, como que si algo realmente tuviese mucho valor, y lo tiene, porque tiene valor eterno. Y dice, inclinar
tu corazón a la prudencia. Inclinar significa doblegarse, someterse a la palabra de Dios. Lo que leas, ponlo en práctica inmediatamente. Número 3, si clamares a la inteligencia y a la prudencia diré tu voz, es decir, una oración ferviente. Dios, dame sabiduría. Dios, produce en mí tu temor. Y número 4, si como a la plata la buscare y la escudriñase como a tesoros. ¿Sabe? El temor a Dios es algo que se aprende, es algo que se desarrolla, pero no la puedes desarrollar si sencillamente esto no ocupa en tu vida el primer lugar. Si esto no te gobierna, no puedes desarrollar el temor de Dios en tu vida. Cuando tú comienzas a obedecerlo en las cosas sencillas y simples, entonces comienzas a experimentar la felicidad y la alegría de hacer las cosas que a Dios le agrada. Quiero terminar invitándote en el día de hoy. Si esta palabra ha tocado tu vida y descubres en tu corazón que te falta temor de Dios, que allí donde estás ponga tu mano en tu corazón y que hagas conmigo esta oración. Di conmigo: Señor Dios creador, sustentador y juez de toda la tierra, a ti te debo la honra, la pleitesía, la gloria, la alabanza, la obediencia, la entrega, la sumisión, la rendición, la honra, la exaltación. Solo tú eres Rey de reyes, Dios de dioses y Señor de señores. Tú traerás a juicio y descubrirás todo lo que está oculto en nuestros corazones. Hoy declaro, Señor, que te necesito y reconozco que no hay mucho temor tuyo en mi corazón. Hoy te pido, Señor, que despiertes, que desarrolles, que comiences a avivar tu temor en mí para caminar en obediencia y así agradarte y también ser bendecido. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias. Amén. Allí donde estás, pon tu mano en tu corazón y quiero orar a Dios por ti. Padre, en el nombre de Jesús, mira a cada hombre y cada mujer que en esta hora nos ve a través de este medio. Padre, yo te ruego que tu temor se despierte, que todo espíritu de apatía, que todo espíritu de indiferencia, que todo aquello, Señor, que ha detenido el avance tuyo en el corazón de cada hijo y cada hija, Señor, que ha escuchado esta palabra. Padre, hoy reciba la revelación de tu palabra y que comience a partir del día de hoy a vivir en tu temor.